a la exposición de los contenidos gástricos por razones de reflujo gastroesofágico, ¿no? La motilidad amortiguada del cuerpo del esófago va a dar lugar a una mala eliminación del ácido en el esófago inferior. O sea, obviamente, también va a haber una dificultad en el paso de los alimentos del esófago hacia el estómago por esta motilidad ineficaz, ¿no? Entonces, eso es en relación a la motilidad ineficaz. Una vez que existe esta alteración de la motilidad, pues, el trastorno parece ser irreversible, ¿no? Entonces, cada vez es más frecuente, ¿no? Y los síntomas vienen a ser un reflujo, obviamente, y disfagia, ¿no? Pirosis, dolor torácico, regurgitación, las clásicas molestias de dolor retroesternal en casos de reflujo gastroesofágico. Entonces, esos vendrían a ser los síntomas. El diagnóstico, ¿cómo se los realiza? Se realiza mediante una manometría. Obviamente hay que hacerles una manometría esofágica. Entonces se define por más del 50% de las degluciones ineficaces, ¿no? Entonces, las degluciones van a ser ineficaces, no van a pasar fácilmente los alimentos del esófago hacia el estómago, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Otro examen que se hace es un esofagograma con bario, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a ver las anomalías inespecíficas de la contracción del esófago? Pero este examen no va a permitir diferenciar de otros trastornos motores, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. ¿Cuál es el tratamiento? El mejor tratamiento se cree que en este cuadro es la prevención, ¿no? La prevención. Entonces, que se asocia a un tratamiento eficaz de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una vez que se altera la motilidad, parece ser irreversible, ¿no? Entonces, del mismo modo, pacientes con esclerodermia pueden manifestar manométricamente como la motilidad, ¿no? Eficaz, y el mejor tratamiento es el dirigido a la enfermedad subyacente, ¿no? En casos de que el trastorno de la motilidad sea irreversible e intratable, podría darse como alternativa el tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero que esto debe ser de acuerdo a los hallazgos manométricos, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tratamiento quirúrgico en estos pacientes, porque por la probabilidad de que el resultado probablemente sea nada favorable, ¿no? Entonces, por esa razón, el tratamiento quirúrgico no es de primera elección en estos casos. Eso sería en relación a este trastorno. Ahora pasaríamos a los trastornos diverticulares del esófago, ¿ya? Entonces, entre los trastornos diverticulares del esófago, vamos a ver varias clasificaciones. Se refiere a que son protrusiones en forma de saco ciego de la pared esofágica, ¿ya? Entonces, que pueden ser como resultado de un trastorno motor primario o como consecuencia de anomalías del esfínter esofágico superior o esfínter esofágico inferior. Por eso se ve en estas imágenes, ¿no? Los diferentes divertículos en los diferentes segmentos del esófago, ¿ya? Entonces, existen a nivel del esfínter esofágico superior, en el cuerpo esofágico, en el esfínter esofágico inferior, ¿no? Y también se denominan los que están en el esfínter esofágico superior, el divertículo de Schenker, que es el más frecuente. Los que están en el cuerpo son el divertículo del tercio medio, y los que están por el esfínter esofágico inferior son los divertículos epifrénicos llamados así, ¿no? Vamos a seguir viendo eso. ¿Cuál es la clasificación? La clasificación
puede ser de acuerdo a su función, en función a su localización, o sea, de acuerdo a su localización, pueden ser los faringoesofágicos, que viene a ser el más representativo, el divertículo de Schenker, ¿no? Entonces, que está acá, divertículo de Schenker, ¿ya? Los parabronquiales, los que se encuentran en el cuerpo del esófago o medio esofágicos, ¿ya? Los parabronquiales. Y los epifrénicos, los que se encuentran adyacentes al subdiafragma, al diafragma, ¿no? Los epifrénicos, ¿ya? Entonces, eso es de acuerdo a la localización. Se clasifican en eso, de acuerdo a la localización. De acuerdo a la constitución de la pared o histología, pueden ser verdaderos o falsos. ¿A qué se los considera verdaderos? Cuando consta de todas las paredes del esófago, vale decir, mucosa, submucosa y muscular. Falsos cuando están solamente constituidos por la mucosa y submucosa, y no es la capa muscular más, ¿no? Entonces, eso es la clasificación de acuerdo a la pared. De acuerdo al mecanismo de producción o fisiopatología, pueden ser por pulsión o por tracción, ¿no ve? Entonces, los de pulsión van a ser los falsos, va a decir que van a tener solamente mucosa y submucosa, ¿no? No van a tener la pared completa. Esto generalmente ocurre cuando hay presiones intraluminales elevadas que van a causar este trastorno de la motilidad, ¿no? Hacen que la mucosa y submucosa se hernien a través de la musculatura del esófago, ¿no? Y entre ellos tenemos el divertículo de Schenker y los divertículos epifrénicos como ejemplo, ¿no? Entonces, estos son por pulsión. Y por tracción vendrían a ser los verdaderos, vale decir, los que tienen las tres capas, ¿no? Mucosa, submucosa y muscular, o mucosa, submucosa y muscular, obviamente. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Cuando los ganglios linfáticos mediastínicos inflamados, que se inflaman estos ganglios, se adhieren al esófago y van a retraer, ¿no? Entonces, cuando se sanan estos ganglios linfáticos que estaban inflamados, van a jalar o tirar al esófago. Por eso se llama por tracción, ¿no ve? Y con el tiempo, la pared del esófago se va a hacer hernia y va a producir un divertículo, ¿no? Son más frecuentes en la parte del cuerpo del esófago, alrededor de los ganglios carinales, ¿no? Entonces, por el proceso inflamatorio que pueden sufrir estos ganglios a nivel del cuerpo del esófago. Por su origen pueden ser congénitos y adquiridos. Los congénitos rara vez, o sea, tendrían que nacer niños con este cuadro, rara vez en edades tempranas de la infancia o sarro, ¿no ve? Los más frecuentes son los adquiridos, ¿no? Entonces, los adquiridos, ¿qué va a ser en la edad adulto geriátrica? Por su presentación clínica, pueden ser primarios o secundarios, ¿no ve? Primarios, solo de etiología esofágica, ¿no? Vale decir, exclusivamente por problemas del esófago. Secundarios como consecuencia de trastornos de la motilidad, ¿no? Como en el caso de la enfermedad de la acalasia o espasmo esofágico difuso. Entonces, estos cuadros pueden ser consecuencia entonces de un divertículo esofágico, ¿ya? La acalasia y el esfínter esofágico, espasmo esofágico difuso. Ahora vamos a ir describiendo todos estos divertículos. Ya hemos dicho que lo más representativo dentro de los divertículos es el divertículo de Schenker, ¿no? Entonces, este divertículo ha sido descrito por primera vez por Schenker y von Siemsen, ¿no? Y viene a ser el más frecuente,
Viene a ser también que presentarse en edades avanzadas, casi en la séptima década de vida, ¿no? Esto es como consecuencia de la pérdida de la elasticidad de los tejidos y tono muscular debido a por la edad, ¿no? Por la edad frecuentemente. ¿Y dónde va a ocurrir esto? Generalmente va a presentarse en el triángulo de quilla, que está, hemos dicho, aquí está en la imagen, podemos ver, entre las fibras horizontales del músculo cricofaringeo y los músculos oblicuos del tirofaringeo, ¿no? Acá está, en esta imagen vemos. Entre los dos músculos está entonces el divertículo de Schenker, que es considerado también falso, ¿no? Falso divertículo, porque está solamente constituido por mucosa y submucosa y no así por músculo más. Entonces es incompleta si quiere, ¿no? Entonces el divertículo de Schenker no tiene pared completa. Seguimos con el divertículo de Schenker. Cuando se dilata la mucosa y su mucosa, entonces diseccionan hacia abajo y al lado izquierdo del esófago, hacia el mediastino superior y posteriormente a lo largo del espacio prevertebral, como se ve en esta imagen, ¿no ve? Entonces, suele denominarse también acalasia del cricofaringio, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Al principio suelen ser asintomáticos hasta que comienzan a dilatarse. Generalmente se quejan de tener algo de pegado en la garganta. El paciente puede quejarse de que hay algo en la garganta, ¿no? Puede presentar tos persistente, tialismo, o sea, salivación, ¿no? Disfagia intermitente, que son signos de una enfermedad progresiva, ¿no? De este divertículo. Posteriormente pueden presentar regurgitación de material no digerido, porque ahí se acumula este material no digerido, alimento no digerido, y puede haber un olor fétido, ¿no? Presentar el paciente una halitosis fuerte, ¿ya? Cuando este saco aumenta de tamaño principalmente y se acumula el alimento dentro del saco. Seguimos con los síntomas, puede haber halitosis, cambios en la voz, dolor retroesternal, infecciones respiratorias, ¿no? Que son frecuentes en las personas de edad avanzada, ¿ya? Las complicaciones más graves son la neumonía por aspiración y absceso pulmonar, ¿no? Que pueden causar morbilidad y muerte en edades avanzadas. Pues, vale decir porque se acumula ahí en la bolsa el alimento y puede provocar una neumonía por aspiración o abscesos pulmonares posteriormente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico hacemos a través de un esófagograma con bario, ¿no? Y a nivel del cartílago cricotiroideo, vamos a ver lleno de bario, esta, ¿no? Como se ve acá, lleno de bario, el cuello, el cuerpo y el fondo, ¿ya? Entonces, se ve el bario que está lleno. Entonces, junto al esófago, se llama la basa cricofaringea, ¿ya? En una proyección lateral es imprescindible hacer este estudio porque generalmente es una estructura posterior. Entonces, sí o sí se tiene que hacer en una proyección lateral. ¿Qué más podemos hacer? Una manometría esofágica, una endoscopía, ¿no? Que no vendrían a ser tan necesarios para el diagnóstico, ¿ya? Entonces, suficiente con un esofagograma con bario. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser reparación quirúrgica o endoscópica. Dos alternativas tenemos de tratamiento, quirúrgico o endoscópico, ¿no? Entonces, estos dos tipos de reparaciones pueden ser abierta por el lado izquierdo del cuello, ¿ya?
¿Qué es lo que se hace? Una primera etapa, la resección, lo que se llama la diverticulectomía, y luego la fijación quirúrgica, que se llama la diverticulopexia, ¿no? Entonces puedes hacerlo una diverticulectomía o puedes hacerlo una diverticulopexia. Fijar el divertículo, ¿no? A la pared del esófago, ¿ya? En todo se realiza miotomía de los músculos tirofaringio y cricofaringio, proximales y distales, en todos ellos, ¿ya? Miotomía de los músculos tirofaringio y cricofaringio. Ahí está el ejemplo, ¿no? Hacemos por el lado izquierdo del cuello, se entra a través de una incisión lateral. Lo que está haciendo es tratamiento del saco, diverticulectomía, ¿no? Puedes hacerlo a través de sutura manual o puedes hacerlo a través de sutura mecánica, lineal, ¿no? Cortarlo. Este equipo corta y sutura al mismo tiempo, ¿no? Corta y sutura al mismo tiempo y luego pues, suturas esa parte del defecto, ¿no? Así es como queda. Entonces, eso es la diverticulectomía, ¿no? Retirar el divertículo. Seguimos como tratamiento. Divertículos menores de 12 centímetros solo puede requerir una miotomía sola, ¿no? Podría ser suficiente. Divertículos mayores de 5 centímetros hay que retirar el saco, porque acá se va a acumular más el alimento. ¿En qué consiste la diverticulopexia? Sutura el divertículo a la faringe posterior para permitir el movimiento vertical de la faringe durante la deglución en oposición a la fascia prevertebral. La estancia posoperatoria es alrededor de 2 o 3 días, ¿no? El paciente pero es incapaz de comer o beber. Seguimos con el tratamiento, ahora viene el tratamiento endoscópico, ¿no? Entonces, actualmente se ha vuelto más popular este tipo de tratamiento endoscópico. Entonces, a través de una endoscopía se hace, que es la técnica de endoscópica de Dolman, ¿no? Viene a ser esta técnica. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dividir la pared común del esófago y el divertículo con grapadora lineal para hacerlo un solo espacio, ¿no? Entonces ha tenido un éxito similar, ¿ya? A la cirugía. Es recomendado para los divertículos más grandes, ¿ya? El riesgo de miotomía incompleta aumenta si el divertículo es menor de 3 centímetros, ¿no? Este método divide el músculo cricofaringio y distal y oblitera el saco. Al final, el esófago y el divertículo forman un solo canal común. Les voy a mostrar en la imagen cómo es lo que hacen este tipo de cirugía por vía endoscópica, ¿no? A través de la orofaringe. ¿Está? Esa es la forma de hacer. Entonces, requiere extensión máxima del cuello primero del paciente, porque va a introducir el material a través de la cavidad oral. Puede ser difícil en pacientes de edad avanzada con estenosis cervical. Por esta razón, muchos han definido el uso de aguja cortante mediante endoscopía flexible para realizar la miotomía. Aquí está. Este es el stapler lineal. Entonces, lo que va a hacer es toma la pared de una de las paredes del saco, más la pared del esófago, convirtiéndolo en un solo canal, porque esta grapadora corta y sutura al mismo tiempo. Entonces los va a unir a estos dos paredes, ¿no? La pared del esófago con la pared del divertículo. Y de esa manera, convirtiendo en un solo canal, ¿no? Ese es el tratamiento endoscópico que están ofreciendo los endoscopistas, ¿no? En relación a los cirujanos. ¿Qué ocurre en el posoperatorio? Entonces, eh, es más corto el tiempo quirúrgico para los abordajes transorales, ¿no? Toman líquido generalmente al día siguiente mismo,
solo necesitan pasar una noche en el hospital, se recomiendan para pacientes con divertículos entre 2 a 5 centímetros, ¿no? Y se han estudiado los resultados de la separación abierta frente a la separación endoscópica. O sea, hacen una comparación entre la separación abierta y entre la separación endoscópica, ¿no? Entonces, y acá tenemos los divertículos de 3 centímetros o menores, la separación quirúrgica es superior a la separación endoscópica, ¿no? En cuanto a la eliminación de los síntomas. Para cualquier divertículo de más de 3 centímetros, los resultados son los mismos. La estancia hospitalaria como la duración de la inanición son más cortas en la endoscópica. Independientemente del método de separación, los pacientes evolucionan bien y los resultados son excelentes tanto con el tratamiento quirúrgico como en endoscópico, ¿no? Ahora hablamos de los divertículos medioesofágicos. Hemos hablado de los divertículos de Schenker principalmente. Hablamos de los divertículos medioesofágicos. Estos divertículos generalmente van a ser por tracción, ¿no ve? Por tracción cuando se inflama algún ganglio mediastínico que puede ser por tuberculosis, ¿no? En la mayoría de los casos, como se ve en esta imagen, la inflamación de estos ganglios va a retraer a la pared del divertículo, ¿no? Entonces la inflamación ejerce tracción sobre la pared y formación de un divertículo verdadero, ¿no? Vale decir, con las 3 capas del esófago, mucosa, submucosa y muscular, ¿no? El mecanismo es, hemos dicho, por tracción, ya no por pulsión, ¿no ve? Por tracción. En cambio, el Schenker era por pulsión. Ahora son más frecuentes las infecciones por histoplasmosis y la mediastinitis fibrosa, que pueden provocar este divertículo, ¿no? De medio esofágico. En algunos pueden estar causados por trastornos de la motilidad primaria, como en la calasia, con el espasmo esofágico difuso u otros trastornos de la motilidad. ¿Cuáles son los síntomas? La mayoría de los pacientes son asintomáticos, se llenan y vacían muy fácilmente con la posición. El hallazgo casual cuando se hacen pruebas diagnósticos por otras causas. Puede haber disfagia, dolor torácico, regurgitación, ¿no? Entonces, ¿por qué pasan como desapercibidos? Porque tienen una amplia boca y por eso se vacía fácilmente, ¿no? Pueden estar presentes por trastornos de motilidad primaria subyacente, puede haber tos crónica, sospecha de desarrollo de una fístula broncoesofágica, puede haber hemoptisis, es poco frecuente, síntomas de presentación que indican erosión, infección de los ganglios linfáticos en vasculatura mayor y el árbol bronquial. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A través de un esófagograma con bario, ¿no? Entonces, generalmente está a la derecha, debido a la abundancia de estructuras en la región medio torácica del lado izquierdo del pecho, ¿no? Entonces ahí vemos, acá vemos, ya. ¿Qué más se puede hacer? Se puede ofrecer también al paciente una TAC, útil para identificar cualquier linfoadenopatía mediastínica, ¿no ve? Sabemos que esos procesos inflamatorios de las adenopatías pueden provocar la tracción del divertículo para formarse el divertículo. ¿Qué más se puede ofrecer? Endoscopía, obviamente, manometría, ¿ya? Endoscopía, importante para descartar alteraciones de la mucosa, como ser el cáncer, puede estar oculta en el saco y también puede ayudar a identificar una fístula. Bueno, manometría entonces debe realizar en todos los pacientes, sintomáticos o no, para identificar si hay algún trastorno motor primario. ¿Cuál viene a ser el tratamiento? El tratamiento viene a ser, de acuerdo a los hallazgos manométricos, determinar primero la causa, ¿no? La causa
y de acuerdo a eso iniciar el tratamiento. ¿Ya? En pacientes asintomáticos con inflamación de los ganglios linfáticos mediastínicos, el manejo de la causa subyacente es el tratamiento de elección. Tratamiento de elección. Si el divertículo es menor de 2 centímetros, puede observarse, puede no hacerse nada. Y si tienen síntomas o divertículos de 2 centímetros o mayor, se indica la intervención quirúrgica. Acá dice, por lo general tienen una boca ancha, por eso es que pueden ser asintomáticos y se encuentran cerca de la columna vertebral, por lo que puede realizarse una diverticulopexia en la que el pedículo se suspende de la fascia vertebral torácica. En pacientes con dolor torácico intenso y disfagia, una anomalía motora documentada, también está indicada una esofagomiotomía larga, ¿ya? Entonces, en estos pacientes podemos hacer también una esofagomiotomía larga. Ahora pasamos a los divertículos del esfínter esofágico inferior, vale decir a los divertículos epifrénicos, ¿no? Están adyacentes al diafragma, están en el tercio distal del esófago, a 10 centímetros de la unión esófago-gástrica, ¿no? Suelen relacionarse con el engrosamiento de la musculatura del esófago distal o aumento de la presión intraluminal. Los divertículos pueden ser por pulsión, pueden ser falsos. A menudo se asocian al espasmo esofágico difuso, acalasia y motilidad esofágica ineficaz, en los que no puede identificarse una anomalía de la motilidad, se considera de causa congénita, llamada el síndrome de Ehlers-Danlos o traumática. Al igual que los divertículos medioesofágicos, los divertículos son más frecuentes en el lado derecho y tienden a tener una boca ancha, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? La mayoría de los síntomas van a ser disfagia, dolor torácico, que indica una alteración de la motilidad, entre otros trastornos o síntomas. Se tiene la regurgitación, dolor epigástrico, anorexia, pérdida de peso, tos crónica, halitosis, que van a ser indicativos de anomalía de la motilidad avanzada que produce el divertículo epifrénico. Diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Es casual. Generalmente vamos a diagnosticar al realizar pruebas diagnósticas para otro trastorno motor esofágico, ¿no? Entonces, el esófago con vario, ¿no? Vendría a ser la mejor herramienta para el diagnóstico. Entonces, el esofagograma con vario nos va a dar el tamaño, la posición, la proximidad del divertículo en el diafragma y pueden delimitarse claramente. Asimismo, la manometría con frecuencia se identifica trastorno motor subyacente, evalúa motilidad general del cuerpo esofágico y del esfínter esofágico inferior. Entonces, la manometría va a ser importante siempre en todas las patologías esofágicas realizarlos, ¿no ve? Entonces, otro examen que siempre se los realiza es la endoscopía. ¿Qué va a evaluar la endoscopía? Va a evaluar ciertos problemas inflamatorios como ser esofagitis, ¿no? O esófago de Barrett, cáncer, ¿no? Entonces, eso a través de una endoscopía. ¿Cuál es el tratamiento? Similar al divertículo medio esofágico. Estos se caracterizan también por tener una boca ancha y se encuentran cerca de la columna vertebral. Los divertículos pequeños, menores de 2 centímetros, pues también pueden estar suspendidos de la fascia vertebral y no es necesario extirparlos. O sea, no es necesario hacerse el tratamiento. Si se realiza una diverticulopexia,
se inicia la miotomía en el cuello del divertículo y se extiende sobre el esfínter esofágico inferior. Si se realiza una diverticulectomía, se coloca una grapadora vertical a través del cuello y se extirpa en el divertículo, ¿no? Entonces, eso. Seguimos con el tratamiento. Durante este proceso es esencial tener colocada una bujía esofágica para evitar el estrechamiento de la luz del esófago mientras se esté grapando. Vale decir, mediante el procedimiento quirúrgico hay que colocar una bujía, ¿no? O una sonda para calibrar el esófago y no estrechar el lumen del esófago, ¿no? El músculo se cierra sobre el sitio de la escisión y se realiza por miotomía larga en la pared opuesta del esófago, que se extiende desde el nivel del divertículo sobre el esfínter esofágico inferior. Si también hay una hernia de hiato grande, se extirpa el divertículo, se realiza la miotomía y se separa la hernia de hiato. Si la hernia no se separa, se produce una de incidencia elevada de reflujo postoperatorio. Es esencial aliviar la obstrucción del flujo en los pacientes con divertículos, de lo contrario pueden producirse complicaciones significativas de fístula o recurrencia, ¿no? Bueno, entraríamos a lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ya? Que es otro cuadro frecuente que presentan los pacientes en la consulta externa, ¿no? Viene a ser un trastorno benigno más frecuente del esófago, ¿ya? Es lo más frecuente que se presenta. Afecta a millones de personas en todo el mundo. Se produce cuando hay flujo retrógrado del contenido gástrico a través del esfínter esofágico inferior y suele manifestarse como una pirosis, ¿no ve? Entonces, pirosis. El empeoramiento progresivo de los síntomas de pirosis hasta que son frecuentes, persistentes y molestos, ¿no? Causan complicaciones primarias, secundarias, puede producir estenosis, úlceras, metaplasia, displasia, carcinoma y enfermedad pulmonar, asma, fibrosis. Entonces, este cuadro es también muy frecuente en la presentación en los pacientes. Entonces, seguimos. El tratamiento ha evolucionado en las últimas décadas debido a un aumento de la eficacia de los fármacos antisecretores, ¿sí? A todo el mundo creo que actualmente se les da inhibidores de bomba de protones, es así como que hay un sinfín de medicamentos, ¿no? De varias generaciones ya, como el omeprazol, después viene el pantoprazol, actualmente hay lansoprazol, ¿no? Entonces, un sinfín de medicamentos de inhibidores de bombas de protones, ¿no? Y también el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas, ¿no? Actualmente por vía laparoscópica. En muchos casos los síntomas pueden controlarse solo con fármacos o modificando el estilo de vida. Obviamente, cambiar el estilo de vida significa pues llevar una vida disciplinada, ¿no? Entonces, pero algunas pueden experimentar resistencia o complicaciones a estos tratamientos y van a requerir un tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué hacemos como tratamiento médico en primera instancia en estos pacientes que presentan reflujo gastroesofágico, ¿no? En primera instancia, la mayoría de las referencias al cirujano se deben a síntomas no controlados y persistentes de pirosis o regurgitación a pesar de la medicación, vale decir, a pesar de que el paciente empieza con inhibidores de bomba de protones una vez al día,
Estas pueden progresar hasta 2 veces por día, ¿no? Muchas veces prueban varias marcas, varias líneas, y mezclan también con varios antiácidos, ¿no? Porque hay antiácidos que vienen en gel, en suspensiones, en járabes, ¿no? Entonces, y al suspender, pues, los inhibidores de bomba de protones, va a haber pirosis o regurgitación e impiden el funcionamiento normal. Seleccionar a los pacientes en los que la intervención quirúrgica tendrá éxito, asegurar que se ha intentado el tratamiento médico al máximo y ha fracasado este tratamiento, ¿no? O sea, vale decir, si el tratamiento médico fracasa, recién tendríamos que ir al tratamiento quirúrgico, ¿no ve? Entonces, y el tratamiento quirúrgico de mayor probabilidad son los que tienen síntomas típicos, ¿no? Y una buena respuesta al tratamiento antisecretorio, ¿ya? El cambio de estilo de vida no va a eliminar los síntomas del reflujo gastroesofágico, pero sí pueden ayudar, ¿no? En disminuir la gravedad, la duración y aumentar la eficacia de los fármacos, ¿ya? Estos cambios comprenden pérdida de peso, dejar de fumar, eliminar los alimentos desencadenantes, ¿no? Comidas más pequeñas y frecuentes, eliminar el estreñimiento. Entonces, este tratamiento médico alcanza su máximo cuando se administran inhibidores de bomba de protones 2 veces por día. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico promueve la selección del tratamiento, ¿ya? Entonces, y adaptar la técnica quirúrgica de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Entonces, se tiene que estudiar para ello o hacerlo pruebas como ser la prueba de pH, la prueba de motilidad esofágica a través de la manometría esofágica. Hay que solicitar un esofagograma, ¿no? Con vario, ¿ya? Una endoscopía más biopsia y pruebas complementarias como ser un estudio de vaciado gástrico o un TAC. Entonces, nuevamente, para decir que todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, o por lo menos para diagnosticar o elegir al paciente qué tratamiento se le va a realizar, hay que hacer estudios de prueba de pH, pHmetría, prueba de motilidad esofágica a través de manometría, esofagograma con vario a través de rayos X, ¿no? En eso quedamos. ¿En qué consiste? Vamos a desglosar cada una de estas pruebas. ¿En qué consiste la prueba de pH? ¿No? Entonces, el contenido gástrico es ácido, entonces hay que medir el pH. Es un sustituto para el reflujo, ¿ya? Documenta la exposición del esófago inferior al reflujo gástrico. Y también va a relacionar los síntomas con esta exposición. Entonces, eso es lo que hace en estos casos. ¿Qué se va a hacer? Se va a colocar una sonda desechable en esófago distal, generalmente por endoscopía, y una grabadora va a recoger los datos durante 24 a 48 horas, ¿no? Es fundamental documentar la exposición del reflujo anormal, por lo que otros procesos patológicos pueden tener síntomas parecidos al del reflujo gastroesofágico. La prueba del pH anormal se ha relacionado con el éxito de los resultados quirúrgicos. No debe haber tomado fármacos antisecretores o antiácidos para la prueba, ¿no ve?
Entonces, eh, o se debe suspender estos fármacos si es que está tomando el paciente 5 días antes a 2 semanas antes de que se le exija hacerse pHimetría, ¿no? Entonces, eso es importante. Hablamos de la prueba de motilidad esofágica, esto hemos dicho a través de una manometría, entonces va a permitir evaluar al cirujano si las contracciones son fuertes, si son eficaces, si hay un trastorno de la motilidad y a veces si el esfínter esofágico inferior es incompetente, vean que para eso es importante hacer la prueba de motilidad esofágica, ¿no? Diferenciar la enfermedad del reflujo gastroesofágico de otros trastornos, como ser acalasia o esclerodermia, y permite adaptar a la cirugía en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y trastornos de la motilidad coexistentes. Ejemplo, estos pacientes con motilidad ligeramente alterada y pruebas de pHimetría positivas podría ser adecuada una jundoplicatura parcial o flexible a lugar a una envoltura completa, ¿no? Con frecuencia, pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga data tienen alteración en la motilidad esofágica y asesorarles sobre la disfagia posoperatoria después de la junduplicatura. Perdón. Pacientes con alteración de la motilidad grave debe considerarse un estudio diagnóstico más completo, ¿no? O el tratamiento no quirúrgico, ¿ya? Vayamos a la esofagografía con video. ¿Qué nos va a mostrar? Va a mostrar tanto la estructura como la función. Puede diagnosticarse anomalías que podrían modificar el tratamiento quirúrgico, como ser la estenosis, masas, hernia de hiato, esófago acortado o divertículos, ¿no? Funcionalmente confirma el reflujo y relaciona con los síntomas y ser indicativa de trastornos de la motilidad o acalasia. Se considera la hoja de ruta antes de la cirugía. Puede realizarse inmediatamente después del tratamiento quirúrgico y es útil para el seguimiento a largo plazo hacer la esofagografía con video. La endoscopía. La endoscopía también es otro estudio que nos va a permitir al cirujano evaluar ver la forma y el curso del esófago, ¿no ve? ¿Qué va a evaluar? Va a evaluar si hay una esofagitis, va a evaluar si hay una metaplasia, va a descartar masas, va a descartar estenosis como causa de los síntomas, ¿no? Un esófago dilatado y tortuoso puede ser indicativo de trastorno motor, ¿no? De un trastorno motor, ¿ya? Una hernia de hiato que no se aprecia en el esofagograma puede verse en las proyecciones en retroflexión del estómago. La biopsia sirve para evaluar si hay metaplasia, si hay displasia, si hay carcinoma, ¿no? Que podrían alterar los planes para la cirugía del seguimiento. Si no hay coincidencia entre las conclusiones del estudio diagnóstico y los síntomas del paciente, hay que continuar tratando de obtener una segunda opinión. Si el diagnóstico es incorrecto y el tratamiento quirúrgico puede causar nuevos síntomas adicionales, sin resolución de la molestia inicial, con resultado insatisfactorio, ¿no? Estudios complementarios que pueden considerarse como ser la TAC torácica abdominal o seguimiento de los intestinos delgados, ¿no? Estudio del vaciado gástrico y colonoscopia. El tratamiento quirúrgico.
A lo largo de los años se han desarrollado varios tipos de operaciones de antirreflujo, ¿no? Y a medida que los cirujanos se hayan ido adaptando a los síntomas de los pacientes, entonces se describen conceptos básicos de jundoplicatura transabdominal que se realiza con más frecuencia y algunas variaciones. Después de comprobar que los síntomas se deben al reflujo y si es un candidato quirúrgico seguro, el cirujano tiene varias opciones para resolver este cuadro. Entonces, el tratamiento quirúrgico, independientemente de la técnica elegida, los principios básicos de la cirugía antirreflujo se mantienen constantes. 1. Preservar los planos tisulares y los revestimientos naturales. Identificar y preservar los dos nervios vagos, vale decir, el anterior y posterior. Identificar la unión esófago-gástrica, ¿no?, verdadera para colocar la aplicatura, ¿ya? Tener una longitud suficiente de esófago intraabdominal. 5. Restablecer el ángulo de His. Entonces, aquí entramos a lo que es la jundoplicatura de Nissen, ¿no? La jundoplicatura de Nissen. Bueno, chicos, son las 1 hora exactamente. Quedaríamos aquí mañana, por favor, a las 8. ¿Les parece? 8 de la mañana, perdón. Hola. Sí, doctor. Ya. Porque estoy reemplazando estos días, estos dos clases, porque yo no voy a estar el lunes ni el martes. Entonces, mil disculpas por la molestia. Entonces, lo haremos mañana a las 8 más, por favor, 1 horita. Sí, doctor. Ya, Sí, está bien. doctor. Ya, entonces quedamos aquí en jundoplicatura de Nissen, ¿ya? De aquí vamos a ver varias técnicas de jundoplicatura, ¿ya? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Listo, gracias chicos, les agradezco. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Hasta Nos luego. vemos mañana entonces. Ya, chao, chao.